¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy me gustaría que nos concentremos en el tema del dolor. Sabe, el dolor es algo muy real, pero sumamente difícil de describirlo. A veces el dolor se siente como coraje, en ocasiones está mezclado con culpabilidad y casi siempre incluye algo de confusión. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no tengo las energías que tenía antes? Edgar Jackson describió el dolor como, y cito, una miseria algo vaga que sentimos inmediatamente por todas partes y en ningún lado en particular. Y señores, desafortunadamente, tarde o temprano, el dolor nos tocará a todos. ¿Sabía usted que cada año en este país 2 millones de personas mueren? Cada año 8 millones experimenta la muerte de un familiar cercano. 400,000 jóvenes menores de 25 años mueren. 800,000 pierden a su pareja y existe un 30% de probabilidad que alguien de mi familia no estará conmigo dentro de 5 años. Y lo mismo es verdad para usted. El amor al final lleva a la pérdida siempre lleva al dolor. Y eso es lo que está en el núcleo del dolor. Cuando sufrimos una pérdida, nos hemos unido con la raza humana, con la fraternidad de los desconsolados. Y señores, a todos, tarde o temprano, nos tocará. Ahora bien, raramente estamos preparados para el dolor. Ni siquiera nos gusta estar preparados. Es como un paraguas. Digo, usted no compra un paraguas para un día soleado. Tendemos a comprar el paraguas ya que empezó a llover, ¿sí o no? Pero no deberíamos tomar esa actitud cuando se trata del dolor y el sufrimiento. Digo, ¿para qué esperar a que nos llueva dolor para prepararnos? El problema es el siguiente. Nuestras vidas giran en torno a cómo aprender y adquirir cosas y no cómo perderlas. Todo nuestro enfoque académico es sobre cómo obtener y no dejar ir. Y lo que nos enseñan sobre el dolor es erróneo. Cuando una mascota muere, le decimos a nuestro hijo, no te sientas mal, te compraremos otro perrito. Y el mensaje que estamos enviando es, entierra tus sentimientos, la pérdida se puede reemplazar. Y señores, esa no es una buena manera para tratar con el dolor. Cuando el novio o la novia nos bota, nuestros padres o amigos nos dicen, no te sientas mal, hay muchas muchachas o muchachos con las que puedes salir. Y el mensaje que estamos enviando es, entierra tus sentimientos, la pérdida no es la gran cosa, acostúmbrate. Cuando el niño ve a su mamá llorar después de una pérdida y otro padre le dice, deja a mamá en paz, todo va a estar bien. El mensaje que estamos enviando es, laméntate y llora solas, es cuestión de tiempo. O el esposo que perdió a su esposa y es atormentado por esos pensamientos de, si tan solo hubiera tenido más tiempo, o si tan solo hubiese sido un mejor esposo. El mensaje que estamos enviando es, remuerde el pasado, vive en las sombras de si tan solo. Y esas son respuestas muy comunes cuando el dolor llega a nuestras vidas, pero todas ellas están equivocadas y no son saludables. Y señores, el dolor irresuelto puede llevar a todo tipo de problemas. Considere lo siguiente, las personas viudas son 2 veces más vistas por médicos durante el primer mes después de una pérdida que antes de la pérdida. Las recetas médicas son prescritas a un índice de 7 veces más alto para las mujeres de la misma edad y con un expediente clínico. 1 de 4 pacientes en cualquier hospital se encuentra ahí a causa de algún dolor irresuelto. El 75% de las parejas se separan después de la muerte de un hijo. Como puede ver, el dolor apaga el entusiasmo de vivir. Se siente con ganas de hacer nada. Y el dolor llega sin advertir y en momentos inesperados. Escucha las palabras de lamento de esta mujer. La vida debe continuar, y los muertos deben ser olvidados. La vida debe continuar aunque los hombres buenos mueran. Ana, cómete el desayuno. Daniel, tómate el medicamento. La vida debe continuar, aunque a veces me olvide por qué. Y señores, el dolor es así. Sabemos que tenemos que seguir, pero no sabemos por qué. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos podemos preparar para el dolor? ¿Cómo debemos sobrepasarlo? ¿Cómo podemos ayudar a otros a sanar? Y para aquellas personas que experimentarán el dolor o que están experimentando el dolor, hay un camino de preparación que es imprescindible que comprendamos. Así que anote el primer punto importante, el camino de preparación. Anótelo, entienda las etapas del dolor. Entienda las etapas del dolor. Veamos un capítulo de la vida del rey David para identificar varias etapas del dolor. Y David había pasado por una experiencia de vida bastante difícil. Usted recuerda la historia. Había estado en la terraza de su palacio real, mirando a una hermosa mujer darse un baño. Y David la mandó llamar, la sedujo y tuvieron un hijo. Ahora bien, esto era un serio problema porque la mujer estaba casada y su esposo estaba en el campo de guerra. Y David mandó llamar al esposo de esta mujer para que disfrutara unas vacaciones con su esposa. Y David pensó que tendrían relaciones sexuales y el hombre pensaría que era su hijo. Pero su plan no funcionó. El hombre se rehusó a acostarse con su esposa sabiendo que sus soldados estaban en plena guerra.
De manera que el rey David ordenó para que lo mataran en el campo de batalla, y de esa forma David podía traer a la viuda a su palacio y consolarla, confrontar la pérdida de su esposo, especialmente porque ella estaba embarazada con el hijo de su esposo. Y el rey David se miraría como el gran héroe. Bueno, para no hacérsela más larga, toda esta farsa no funcionó. El profeta Natán enfrentó a David y le dijo: por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y con eso David entró en la primera etapa del dolor. Escríbala. Fase número 1. Shock. Shock. El dolor siempre comienza con una fuerte impresión, con un golpe duro inesperado, con un accidente de auto, con un ataque al corazón, el médico que le dice no podemos hacer nada, la enfermedad es terminal. En el caso del rey David fue: el niño que te ha nacido morirá. Es esa respuesta que dice: no puedo creerlo, no me puede estar pasando a mí. Y lo deja a uno completamente anonadado, y por lo regular siempre incluye una buena dosis de negación, y trae consigo confusión e incredulidad. Lo deja a uno sintiéndose desamparado y algo entumecido. Y el propósito del shock es el método que Dios usa para absorber ese shock y para protegernos de autodestruirnos. La fase número 2, anótela: comprensión. De repente se da cuenta de que en verdad me está pasando esto, y produce una gran inquietud y coraje. Sus sentimientos entran en desacuerdo y le es muy difícil tomar decisiones. En el caso de David, cuando estaba en la segunda fase del dolor, desesperadamente trató de hacer un trato con Dios. En 2 Samuel 12:16, David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Fase número 3. Retiro. Este es el irresistible sentimiento de querer estar a solas. Nos retiramos, y por lo regular es en esta fase que uno empieza a sentir el cansancio físico, porque no ha dormido bien, porque no ha comido bien. El deseo de hablar comienza a desvanecerse y comienza a descuidar sus propias necesidades. Y eso fue exactamente lo que hizo David. 2 Samuel 12:17. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. David no comió, no se bañó, no se cambió de ropas, durmió en el suelo del palacio en vez de su cama real. Y es durante este tiempo que las personas comienzan a caminar por las memorias del pasado y tienden a olvidarse de lo desagradable asociado con la pérdida, y por lo regular siempre le otorgan al ser querido un estado de santidad, de lo bueno que era, queriendo decir que nos olvidamos de sus errores y de sus faltas y nos enfocamos en todo lo bueno y lo realzamos. Y al mismo tiempo muchas personas que están en esta fase exageran sus propias faltas y se llenan de culpabilidad por no haber sido mejores personas, o por no haber dicho te amo más seguido, o la última cosa que hicimos juntos fue discutir, si tan solo hubiera sabido, o mil otras cosas. Fase número 4. Transición. Y aquí es cuando una persona comienza a despertar un poco de la angustia y despacio comienza a darse cuenta que la vida quizás valga la pena seguir viviéndola. Y nuevamente comienzan a planear para el futuro. En esta fase, perdonar es crítico para sanar. Algunas personas necesitan perdonarse a sí mismas por haber sobrevivido ese accidente automovilístico. Cuando ocurre un accidente y uno vive pero el otro no, eso lleva a un gran sentimiento de culpabilidad. En el caso de David, la muerte de su hijo fue culpa de él. Es interesante señalar que los padres de los niños que mueren casi siempre se culpan a ellos mismos, sea verdad o no. Algunos necesitan perdonar al fallecido por haberles dejado solos, pero cualquier forma que sea, perdonar a todos es esencial para la sanidad. La transición del rey David comenzó cuando aceptó el hecho que la muerte es real, y aceptó la gracia de Dios, y se dio cuenta que no había absolutamente nada que podía hacer al respecto para cambiarlo. 2 Samuel 12:18-23. Sucedió que al séptimo día el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto, y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? Podría ser que vuelva, yo iré a él, pero él no volverá a mí. Fase número 5, anótela. Recuperación. Recuperación.
Usted se dará cuenta que se ha recuperado de la pérdida cuando los buenos tiempos los puede recordar con alegría. Cuando las personas o circunstancias le traigan memorias de aquel ser querido y usted se sienta bien, usted estará recuperado. Cuando sepa que las cosas no serán igual, pero hay esperanza en el futuro. Según de Samuel 12:24, y David consoló a Betsabé su mujer, y vino a ella, y se acostó con ella, y ella dio luz a un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Entonces, debemos comprender las 5 fases del dolor. De igual forma, anótelo, debemos entender la terminación emocional. Entienda la terminación emocional. La habilidad de recuperarse es proporcionalmente a la terminación emocional de esa relación. Regresemos nuevamente a la vida y experiencias del rey David. David había tenido un terrible encuentro con su hijo Absalón. Absalón había llevado al pueblo de Israel a una rebelión contra su propio padre. Esto llevó a una humillación pública de David y desalojo de su palacio. Finalmente David regresó al poder y a su trono después de que uno de sus hombres capturara y matara a su hijo Absalón. Cuando David escuchó que su hijo había muerto, quedó completamente destrozado. Segunda de Samuel 18:33. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, quien me diera haber muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces dijeron aviso a Joab: He aquí, el rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria aquel día se convirtió en un duelo para todo el pueblo, porque el pueblo oyó decir aquel día: El rey está entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad, como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla, y el rey con su rostro cubierto clamaba en voz alta: Oh, hijo mío, Absalón, oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y señores, David estaba que no podía creerlo y nadie lo podía comprender. Después de todo, Absalón era su enemigo. Absalón había echado a su propio padre del palacio. Absalón había tomado a las esposas de su padre y había tenido relaciones sexuales con ellas en público para avergonzarlo. Todo mundo estaba aliviado que Absalón estuviera muerto, excepto David, su papá. ¿Por qué? No era simplemente porque Absalón era su hijo. David estaba completamente destruido porque había muchos asuntos irresueltos entre él y su hijo. Por eso fue tan devastador para él. Cuando la muerte ocurre, cuando hay una separación o una pérdida, entre más cosas queden irresueltas, más grande será el dolor. David había sido un mal padre con su hijo Absalón. Absalón había intentado vez tras vez conectar con su papá, pero David no se lo permitía. Y cuando su hijo murió, David estaba aplastado con dolor porque ya era demasiado tarde para corregir las cosas. Es por eso que debemos entender la necesidad de estar preparados. Entienda la necesidad de estar preparados. Señores, es imprescindible mantener nuestra casa emocional en orden. Necesitamos mantener nuestras relaciones personales lo más saludables que podamos. Necesitamos decir te amo cada vez que salgamos a algún lugar, porque quizás sea la última vez que veremos a ese ser querido. No deberíamos tolerar la separación de algún ser querido, porque quizás no tengamos el tiempo de enmendar las cosas. Y este es el principio que debemos aprender. Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Señores, es imprescindible que ponga sus asuntos espirituales en orden. No cargue a su familia con preguntas sobre el cielo. ¿Para dónde se fue mamá? ¿Para dónde se fue papá? ¿Para dónde se fue mi hermano? Ellos necesitan saber. Ponga sus asuntos sociales en orden. No cargue a su familia con las preparaciones para el entierro. Sabe, todo mundo invierte dinero en su boda, pero a la hora de morir hay que pedir prestado para que lo entierren. Y no debería ser así. Asegúrese de tener un seguro de vida que le cubra todos los costos fúnebres. Asegúrese que su testamento esté al corriente. La postergación de estas cosas roba la seguridad de un ser querido. Y la idea es la siguiente: si usted no regresa a casa esta noche, asegúrese que su partida sea lo menos dolorosa posible para los que deja atrás. Un día alguien encontró a San Francisco trabajando en su jardín y le preguntaron: ¿qué harías si supieras que morirías en 10 minutos? Y San Francisco respondió: terminaría de limpiar esta hilera de flores. Así de preparado estaba. Y señores, mi punto es el siguiente: la mayoría de nosotros no está preparado y deberíamos estar preparados. Entonces, ¿cuál es el camino a la recuperación? Cuando esté en dolor, hay algunas cosas que debe saber. La primera y la más importante, escríbala: Dios comprende. Dios comprende. Isaías 53, 3-4.
Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y sabe, esos versículos se refieren a Jesús. Él comprende. Él ya ha pasado por esto. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que se siente perder a un padre de joven. Él sabe lo que se siente ser traicionado por un amigo, y después por otro, y después por otro. Él ha estado ahí. Jesús sintió tanto dolor que pensó que se iba a morir. Mateo 26:38. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y señores, es importante comprender que Dios comprende. No es como si Dios es un ser cósmico que simplemente no entiende. Dios comprende, y anote lo siguiente: Dios lo consolará. Dios lo consolará. Salmos 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. David escribió en Salmos 34:18: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Salmos 68:19: bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Salmos 146:9: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Isaías 66:13: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Juan 16:20: les aseguro que ustedes se pondrán muy tristes y llorarán, en cambio la gente que solo piensa en las cosas del mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero luego se pondrán muy alegres. Señores, Dios comprende, Dios consuela, y anote lo siguiente: Dios lo sanará. Dios sanará. Salmo 147:3: Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿De verdad? ¿Cómo lo hace? La primera cuestión, anótela: usted debe estar dispuesto a sanar. Usted debe estar dispuesto a sanar. Esto es bien importante. Dios simple y sencillamente no dice: está sano. Nosotros simplemente tenemos que tomar el primer paso. Siempre debemos tomar el primer paso, y el primer paso es estar dispuesto a sanar. Cuando José perdió a su hijo, se rehusó a sanar su dolor. Génesis 37, 33, 35. Él examinó y dijo: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días, y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado, y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Antes de que Dios pueda traer sanidad a su vida, debe estar dispuesto a sanar y a trabajar en el proceso de la sanidad. Si no hace eso, despacio morirá. Y cada relación también despacio morirá. Debe aceptar responsabilidad para sanar. Acepte responsabilidad para sanar. No puede culpar a otros y recuperarse. No puede culpar a Dios y recuperarse. No se trata de culpar a alguien o a algo. De hecho, la recuperación es imposible hasta que usted acepta completa responsabilidad para tratar con sus sentimientos. Aceptar responsabilidad por esas relaciones incompletas es crucial para la recuperación. Y a menudo las personas no están dispuestas a recuperarse a causa de su culpabilidad. Es que me lo debo merecer, si tan solo hubiera. Y algunos se sienten culpables por reírse. ¿Sabe? No haga eso. Otros se sienten culpables por gastar el dinero que su ser querido les dejó. Otros tienen culpabilidad de supervivencia. Porque a mí no me pasó nada. Ella no se lo merecía. Yo sí. Hubiera preferido ser yo. Anote lo siguiente: debe encontrar un compañero. Debe encontrar un compañero. La mayoría no se recupera solas. Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Cuando hacemos eso, identificamos la fuente del dolor. Y usted debe hacer un compromiso con un compañero. Debe haber una completa honestidad entre los dos. Mantener el dolor adentro es la causa mayor del dolor que sentimos por fuera. Debe haber absoluta confidencialidad entre los dos. Las personas en dolor deben poder compartir cualquier cosa y saber que nunca más será repetido. Debe identificar también las fuentes del dolor. ¿Qué lo está manteniendo para no recuperarse? ¿Qué era lo que no pudo resolver de esa relación? Quizá la relación que tenía con ese ser querido era tan buena que siente que nunca más será igual. Bueno, pues tiene razón, nunca más será igual. De manera que, ¿por qué no aprende a celebrar los buenos tiempos del pasado? Debe traer, anótelo, debe traer clausura a esa relación. Debe traer clausura a esa relación. Subsane u ofrezca perdón y exprese sus emociones. ¿Cómo lo hace si la persona ya murió? Usted lo escribe. Escríbale una carta a ese ser querido y anote todo lo que quedó emocionalmente incompleto e irresuelto.
Léale la carta a su compañero. El impacto de la palabra hablada en su mente es absolutamente crucial para la recuperación. ¿Escuchó? El impacto de la palabra hablada en su mente es absolutamente crucial para la recuperación. Escríbala y reescríbala hasta que logre decir lo que usted quiere decir. Y usted ha terminado cuando honestamente puede escribir "te amo" y sentirse como si no hay nada más que decir. Y por último, vaya a la tumba de ese ser querido y léala en voz alta. Y yo no sé qué es, pero hay algo en eso que nos hace libres. Y para aquellos que nos toca consolar a otros, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo ayudamos a otros que están pasando por el dolor, por el sufrimiento y por una pérdida? Para aquellos de nosotros que conocemos o conoceremos a alguien que sufrirá, señores, necesitamos estar disponibles. Necesitamos estar disponibles. Dios dice que la soledad es un enemigo. Después de que la ciudad de Jerusalén experimentó una horrible destrucción, las personas que habían sobrevivido se sintieron tan solos, y la pérdida que estas personas habían experimentado era imposible describirla, pero la soledad que sentían fue lo más devastador. Lamentaciones 1:2, mire lo que dice: amargas lágrimas derrama por las noches, corre el llanto por las mejillas, no hay entre sus amantes uno solo que la consuele, todos sus amigos la traicionaron, todo esto me hace llorar, los ojos se me nublan de llanto, no tengo cerca a nadie que me consuele, no tengo a nadie que me reanime, clama pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele, la gente ha escuchado mi gemir, pero no hay quien me consuele. Una de las cosas más trágicas de una pérdida es cómo las personas son olvidadas y abandonadas. Cuando un cónyuge fallece, las parejas que un día convivían juntos dejan de hacerlo. Y lo mismo es verdad con el divorcio. La persona divorciada es abandonada por sus amigos. Y señores, esto está tan mal y es tan devastador. Esto añade al dolor y al sentimiento de la pérdida. Una joven mujer que perdió a su esposo me dijo en una ocasión: todo mundo continuó con su vida. Nadie fue a visitarme. Estaba tan sola. Las personas no se acercaban porque no sabían qué decir. Hubiese preferido tenerlos a mi lado y que hubieran dicho cosas incorrectas que haber estado sola. Sé que no saben qué decir. Y señores, necesitamos hacer mejores cosas que esto, porque Dios dice que debemos consolarnos los unos a otros. Dios dice que debemos consolarnos unos a otros. Isaías 41. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Segunda de Corintios 2:5. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, a quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Y para algunos esto puede ser muy difícil porque no saben qué decir o no saben qué hacer, de manera que no dicen nada significante o tratan de cambiar la conversación cuando se pone incómoda. Y debemos ir más allá que eso, y confiar en que Dios nos dará las palabras que diremos. Isaías 54. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Dios dice que debemos escuchar. Anótelo. Dios nos dice que debemos escuchar. Señores, simple y sencillamente, escuche con un corazón sincero. Santiago 1:19. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Sabe? La mayoría de las personas que ha experimentado alguna pérdida no están buscando palabras de sabiduría, simplemente la oportunidad de expresar su dolor. Alguien dijo: un buen oyente es una unidad de cuidado personal intensivo. Eso es lo que deseo ser. Y sabe que, si escucha atentamente, sabrá qué decir cuando llegue el momento oportuno. Pero simple y sencillamente, escuche con un corazón sincero. Y señores, por el amor de Dios, no predique un sermón. No lo haga. Después de que Job perdió a su familia y que sus amigos fueron con él y le predicaron un sermón o 2 sermones o 3 sermones, Job dijo: ustedes en vez de consolarme me atormentan. Es que no hay fin para las palabras huecas. ¿Qué manía es esa de contradecirme? Si ustedes estuvieran ahora en mi lugar, también yo hablaría como ustedes. Y después de una pérdida, las personas no están buscando una lección o un sermón. Simplemente escuche. Algunas cosas que jamás de los jamases usted debería decirle a una persona que acaba de perder a un ser querido es: entiendo cómo te sientes. Nunca diga eso. Aquellos que entienden jamás lo dirán. No diga cosas como: deberías estar agradecido que lo tuviste por mucho tiempo. Sabes muy bien que él o ella no hubiese querido verte o sentirte así.
Es cuestión de tiempo. Ya verás que todo esto pasará. Eres joven, todavía puedes buscar a alguien más. Pueden tener más hijos. Tampoco debería apelar al intelecto al decir cosas como agradece que tienes otro hijo. Ya pasó todo. Deja el pasado atrás. La vida debe continuar. Ya deja de lamentarte tanto. Tuvo una larga vida. Va a tomar tiempo. Solamente mantente ocupado. Dios jamás te dará más de lo que no puedas soportar. Y la peor de todas las cosas obran para bien. Nunca diga eso. Señores, el dolor es una cuestión del corazón, no del intelecto. Mejor diga cosas como, ¿me podrías contar más? ¿Qué fue lo que sucedió? No puedo imaginar lo doloroso que ha de ser. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo era la amistad que tenían? Lo siento mucho, de verdad. Esas son palabras arraigadas en un corazón compasivo, uno que se esfuerza por cargar con el dolor de otro ser humano. Así que simple y sencillamente escuche. No se sorprenda de la respuesta que reciba. Muchos cuestionan a Dios y a su fe. Usted solamente permita que el Espíritu de Dios trate con ellos. Otros quizás se enojen con Dios. Y está bien, Dios puede con eso. Simple y sencillamente escuche y no deje de consolar, aun cuando parezca que las heridas han sanado. Trate de recordar el aniversario del día que falleció el ser querido de esa persona. Asegúrese de incluirlos en sus celebraciones y fiestas. Proverbios dice, jamás abandones a un amigo. Entonces, en conclusión, ya por último, debemos abrazar la esperanza. Jesús dijo, les aseguro que ustedes se pondrán muy tristes y llorarán, pero luego se pondrán muy alegres. Señores, algún día todo el dolor no será más. Algún día todo el sufrimiento no será más. Algún día la angustia y la desesperanza no será más. Algún día la muerte no será más. Y Padre, por eso te damos muchas gracias. Y Dios, al invertir este tiempo hablando sobre la muerte y el dolor y el sufrimiento, estamos muy agradecidos que tú comprendes ese dolor y que traes sanidad y consuelo a aquellos que lo experimentamos. Yo te pido por las personas que me están escuchando el día de hoy, que están pasando por una situación dolorosa, y por aquellos que perderán a un ser querido. Ayúdales a recordar todo lo que hemos visto hoy. Asegurarse que sus relaciones personales estén saludables. Hacer todo lo posible para estar preparados para la muerte. Y cuando llegue el dolor, que recordemos las 5 fases del dolor y podamos sanar desde el corazón. Y que algún día, cuando estemos en tu presencia, sabremos que el dolor no existirá más. Y sabes, lo más importante que yo quiero que sepas el día de hoy, lo más importante, es que Dios te ama. Dios no está enojado ni tampoco te quiere castigar. Su profundo deseo es tener una relación personal contigo. De manera que si nunca has invitado a Dios a tu corazón, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile, Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que me he equivocado en la vida. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén.